Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Les saluda su servidor, el hermano Alberto Monsalve, desde el país de Suiza. Un saludo muy especial para la hermana Luz Marina y agradecerle, hermana Luz Marina, la oportunidad de poder dar testimonio, no solamente de lo que Dios hace en Suiza, sino de lo que ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, como todos nosotros sabemos, Dios ha sido bueno. Gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo. Como les decía, estamos trabajando en el país de Suiza, donde estamos viendo la mano de Dios poderosamente, y eso obviamente en respuesta pues a la oración del pueblo de Dios en todo el mundo. Quiero brevemente testificarles, a petición de mi hermana Luz Marina, una situación que vivimos, hermanos, con el objetivo de fortalecer nuestra fe y de que la oración, hermanos, no falte en nuestras vidas. Cuando ingresé al ministerio, pocos años después me casé. Mi esposa resultó con una enfermedad que se llamaba fibromialgia, o se llama fibromialgia. Algunos la conocen, algunos no, pero la llaman la enfermedad del dolor, porque es muy dolorosa, duele muchísimo, duele la piel, duele el cuerpo, incluso la ropa que la persona se pone duele, el agua que corre cuando la persona se está duchando es dolorosa en la piel. La persona aparentemente está bien y se ve bien, pero el dolor es mucho. Esa enfermedad la tenía mi esposa y no entendíamos cómo, por qué. Es más, no entendíamos ni la enfermedad, qué era, porque ni los médicos encontraban una respuesta a esa enfermedad. Finalmente, ellos dijeron que era a través del sistema nervioso, por preocupaciones, por estrés, por mucha angustia, y eso surgía en las personas. Ahora es una enfermedad más común. Mi esposa estuvo muy mal con esa enfermedad y posteriormente pues nosotros comenzamos a orar. Pasaron los días, pasó el tiempo y no hubo una sanidad, pero seguíamos orando. Finalmente mi esposa resultó con una complicación en su sistema inmunológico y posteriormente le decretaron a ella que tenía lupus. El lupus comenzó a avanzar de manera muy rápida en la vida de mi esposa, en su cuerpo, y comenzó a avanzar muy rápido y con mucha voracidad. Su hermana menor falleció de lupus y se complicó también con otras cosas y falleció. Pero dicen que prácticamente fue el lupus el que se llevó pues la vida de mi cuñada, que era menor que mi esposa, era de menor edad. Mi esposa comenzó con ese problema de lupus y posteriormente después le apareció también un brote de polio. Y ustedes ya saben lo que es la polio, ustedes saben lo que es el lupus y creo que muchos conocen ya lo que es la fibromialgia. Así que en la sumatoria de todo eso, más el sistema nervioso destrozado, nuestra vida fue muy difícil, las cosas se complicaron. Yo era pastor en Barcelona, España, me enviaron a abrir la obra en ese lugar. Comenzamos a trabajar, a funcionar, a ver la gloria de Dios en ello. La verdad que fue una tremenda bendición el servir a Dios en Barcelona, hermanos, porque vimos la gloria de Dios de manera poderosa. Las almas se convertían, llegamos a tener una iglesia de 140 hermanos. Las almas se convertían, oraba por los enfermos en la escuela dominical, eran sanos, pero cuando subía a la segunda planta donde estaba mi esposa postrada en una cama, ella seguía en las mismas condiciones y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué abajo hay sanidades, hay milagros, hay llenura del Espíritu Santo y mi esposa sigue igual? Y yo no escuchaba una respuesta de Dios y eso lo vine a entender después. Me venía a la mente siempre una canción: cuando el Señor se queda en silencio es porque está trabajando. Y aquí en Suiza vine a entender por qué mi esposa pasó por esa situación. Porque si mi esposa no hubiese pasado por eso y yo, en el caso de que yo tenía que atenderla, tenía que ducharla, cepillarle los dientes, vestirla, arroparla, y eso de manera que no fuera muy doloroso para ella el arroparla, porque hasta la cobija le dolía. Vine a entenderlo aquí en Suiza. Si no hubiésemos pasado por eso, no estaríamos en esta misión, porque aquí es una misión en la que se necesita mucho la fe y trabajar por la fe, movernos por la fe, obviamente andando en el Espíritu, pero movidos por la fe, y la fe se mantiene viva a través de la oración. Empezamos una jornada de oración, ayunamos mucho durante 4 años, hermano, no les estoy hablando de 4 meses ni 1 año. Estas enfermedades complicaron la vida de mi esposa y nuestra vida durante 4 largos años.
Finalmente, mi esposa comenzó a perder la movilidad en las manos y sus manos se pegaron. El hermano Reinel fue testigo de eso. Él estuvo en casa. Sus manos se pegaron, se doblegaron y esto se pegó. Se encarnaron los dedos. Luego las coyunturas se doblaron. Luego los codos se doblaron. Todo donde había articulación comenzó a cerrarse y como a secarse. Su cuerpo se empezó a deteriorar. Le metieron unos medicamentos que acabaron de complicar la situación. Y a mi esposa ya la destrozaron totalmente. Tratando los médicos de ayudar, pues empeoraron el asunto y las cosas se pusieron cada vez peor. Finalmente mi esposa, antes de perder el habla, ella me dijo, por favor, hagamos un ayuno, entreguen mi vida en las manos de Dios. Yo estoy bien con el Señor. Yo estoy bien con el Señor. Yo me siento bien. Yo amo a mi Dios y yo sé para dónde voy. Yo sé a dónde Dios me va a llevar. Así que oremos para que Dios tome mi vida, para que Dios tome el curso de todo esto. Y vas a descansar tú, descanso yo y descansa la iglesia y estaremos con el Señor. Hermanos, para mí fue la petición más dura que mi esposa me ha pedido en la vida. Para mí no fue fácil sacar 7 días de ayuno para pedir que Dios haga su voluntad sobre mi esposa. No lo había contemplado de esa manera, pero tuvimos que hacerlo y comenzamos en un ayuno. Éramos 8 personas, eran 7 ancianas y yo. 8 ancianas y yo, éramos 9. Y comenzamos a orar, hermanos, y a pedir a Dios su dirección. Y mi esposa se agravó. Ese último mes mi esposa se puso muy mal de toda esta parte de aquí y finalmente su mandíbula se pegó. Ya no podía abrirla y yo con pitillos trataba de meterle jugos, que era con lo que podía alimentarla. Y la situación se tornó muy, muy fuerte, muy fuerte. Y empezamos a orar, pero la verdad, hermanos, en el ayuno, ese ayuno para mí fue duro. No sabía qué palabras decirle al Señor, pero yo solamente recuerdo que le decía, gracias, Señor, gracias por todo lo vivido, gracias por todo lo vivido. Era lo que podía salir de mi boca. No era capaz aún el primer día de decirle, Señor, toma tú la situación, está en tus manos, porque yo sí presentía lo que iba a pasar. El siguiente día, el día martes, comencé a orar y empecé a decirle, Señor, tengo que decirte de verdad que hagas tu voluntad. Haz tu voluntad porque mi esposa ya el día martes quedó inconsciente y ya no pudo volver a abrir su boca. Y era como en una inconsciencia, no podía abrir los ojos. Entonces yo dije, Señor, te la vas a llevar. Yo sé que te la vas a llevar, Señor, pero por favor que sea lo menos doloroso posible, que esto pase rápido. Y era muy duro para mí, hermanos. No sabía realmente cómo comportarme, cómo actuar ante Dios en esa petición, en esa oración, en esos 7 días de ayuno. En el segundo día, el día martes, a las 2 de la tarde, yo subí a ver cómo seguía mi esposa y ya estaba convulsionando y yo sentí que mi esposa iba a partir con el Señor. La tomé en los brazos y yo dije, no importa que le duela, ya igual está inconsciente, igual ya la hemos entregado en las manos de Dios. La tomé en los brazos y bajé, y cuando bajé a la primera planta donde era el templo y comencé a caminar por el pasillo, las hermanas empezaron a llorar porque ellas pensaban que mi esposa había muerto. Pero yo les dije, hermanas, todavía no, ella todavía respira. Pero fui hasta el altar y la puse en el suelo, en las baldosas, ahí donde estábamos. Y yo dije, Señor, en un altar me la entregaste, en un altar te la entrego. Y hermanos, créanme que no es fácil una situación de esas. La verdad que para mí tampoco es fácil contarlo, pero es necesario para que nosotros sepamos que Dios sigue fiel, que Dios sigue vivo, que Dios es la resurrección y la vida, que Él es el Dios todopoderoso, hermanos. Mi esposa, estando en esa condición, estando ahí en el suelo, empezó a convulsionar. Y en medio de esa convulsión, mi esposa expiró y falleció. Y mi esposa partió con el Señor. Yo empecé en un proceso de descontrol. Yo gritaba, lloraba, no sabía qué hacer. Las hermanas me decían, tranquilo que el Señor lo va a ayudar. Tranquilo que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a fortalecer. Dios se va a encargar de todo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Ellas fueron preparando cosas para llamar familiares. Y yo tomé el cuerpo de mi esposa y le dije, déjenmela, yo la llevo a la habitación y yo quiero tenerla ahí hasta que se la lleven. Subí el cuerpo, lo puse, un cuerpo que quedó bastante deteriorado. La subí, la puse en la cama
Y yo me senté en el suelo, hermanos, a llorar y recosté mi espalda en la cama. Y lloraba y lloraba. Yo no tenía más palabras, pero lo único que me salía era: gracias, Señor, por lo que me permitiste vivir al lado de esta mujer. Gracias por la bendición de poder compartir este tiempo con ella. Gracias porque me permitiste vivir esto con ella, Señor. Y comencé a llorar ahí pegado a la cama, pero sentí que la cama se movió. Hubo un momento que la cama se movió. Y cuando la cama se movió, yo miré al lado y mi esposa estaba sentada en la cama. Tenía sus brazos, los tenía puestos sobre la cama. Hermanos, y una de las cosas que vivió mi esposa durante el tiempo de su enfermedad es que lo primero que a ella se le llenó de rigidez fue el cuello. Ella no podía mover el cuello. No podía girar para ningún lado. Para girar tenía que girar todo su cuerpo para poder mirar. Pero ahí yo ya la vi en la cama sentada y miraba toda la habitación. Ella movía su cuello y miraba toda la habitación. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Yo dije: no, Señor, ya he pasado por muchas cosas y yo no me puedo volver loco. No puedo pasar por esto, Señor. Y me levanté y la miré y le tomé el brazo. Recuerden que no la podía tocar porque le dolía. Pero yo dije: yo no me puedo enloquecer. Y le tomé el brazo y la apreté y le dije: ¿cómo estás? Y ella me contestó. Recuerden que hacía más o menos un mes que ella no hablaba. Y me contestó y me dijo: estoy bien. Estoy bien. Cuando ella me habló, yo le apreté la mano y le dije: ¿no te duele? Y me dijo: no. Y yo corrí hacia abajo por unas escaleras y gritaba: mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Las hermanas decían: sí, el Señor te va a ayudar, hermano, el Señor te va a ayudar. Y yo: no, mi esposa, mi esposa. Ellas no me entendían, pero yo había perdido el control, hermano. Yo estaba emocionado de haber visto la gloria de Dios. Hubo un momento que una de las hermanas subió las escaleras y cuando llegó arriba, la hermana gritó y empezó a hablar en otras lenguas, porque ya la hermana no se encontró a mi esposa sentada, sino que se la encontró de pie con sus manos en alto, con las manos arriba, adorando a Dios. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Él sigue haciendo milagros. Él sigue obrando, Él sigue glorificándose en medio de la necesidad para que la gente entienda que Él es la resurrección y la vida. Hermanos, mire lo importante de la oración. Pasaron unos minutos. Ese día, hermano, ese día hubo fiesta en mi vida, en mi casa, en la iglesia. Y ese día mi esposa, por primera vez, después de un año, por primera vez se duchó sola. Se peinó, me parecía una mentira verla peinándose el cabello, me parecía mentira, hermano. Se peinó, se organizó y ella me dijo: llevo mucho tiempo encerrada en una habitación. Ella llevaba más de un año ahí. Llevo mucho tiempo encerrada, llevo mucho tiempo que no veo, que no salgo y yo quiero salir. Y hermano, salimos de casa y comenzamos a caminar y ella miraba el cielo, miraba por todas partes. Era increíble, era un momento increíble, era una cosa que solo los hijos de Dios sabemos que es un milagro lo que Dios hace y que Él sigue obrando. Y me llamaron por teléfono, me llamó un hermano de los Estados Unidos y me dijo: pastor, Dios le bendiga, es el hermano Alberto Monsalve. Le dije: sí, señor. Y le dije: ¿con quién tengo el gusto? Y me dice: no importa, hermano, queremos saber sobre su esposa. Y yo le dije: claro, hermano, mi esposa ha sido sana hace aproximadamente unas 2 horas. Y cuando le dije eso, yo escuché por el teléfono que saltaban y hablaban en lenguas allá al otro lado. No sabía de dónde me estaban llamando. Hablaban en lenguas, gritaban gloria a Dios y el teléfono se cortó, la llamada se cortó.
Pasaron unos 10 minutos y me volvieron a llamar. Y el hermano, agitado en la presencia de Dios, decía: hermano, cuénteme cómo es. Soy un pastor de aquí de los Estados Unidos, hermano. Y nosotros hace 2 horas estábamos con el hermano Eliseo Duarte en asamblea, precisamente orando por usted, por su caso allá en Barcelona, hace aproximadamente 2 horas. Y le dije yo: y hace 2 horas resucitó mi esposa, hermano. El Señor se la llevó y la resucitó para la gloria de Dios. No hay distancia, hermanos. No hay distancia para la oración, para el poder. El poder de Dios no es limitado por la distancia ni por nada. Así que vale la pena que sigan orando por cada persona en el mundo. Gracias por las oraciones a favor de Suiza. Gracias, hermanos, por esas oraciones. Pero, hermano, mantengámonos así unidos en oración, porque vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Vamos a seguir viendo la mano de Dios en todo lo que hacemos. Dios es fiel. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, esto en breves palabras lo que ha sucedido. Si les digo detalles, hermanos, que son muchas cosas las que han pasado, pero que Dios les bendiga, hermanos, y que fortalezca nuestra fe y que podamos seguir en oración. En oración, la oración mueve montaña, la oración hace que nuestra fe se desarrolle, hace que nosotros veamos lo que tenemos que ver y vayamos donde tenemos que ir. Hay una cosa en la que Dios se glorifica, y es en los detalles. Hay cosas que parecen no muy importantes, pero Dios se glorifica en todo. Hace unos días estuvo la hermana Luz Marina y el hermano Reinel aquí en mi casa. Ellos son testigos que perdimos nuestra documentación. Toda la documentación se perdió. No supimos dónde quedó. Buscamos donde teníamos que buscar, en toda la casa. Incluso la hermana Luz Marina y el hermano Reinel nos ayudaron. Y la verdad es que ya finalmente con los hermanos dijimos: Señor, haz un milagro. Oramos para que Dios hiciera un milagro, para que Dios se glorificara. Y, hermanos, aquí están mis documentos. Estos documentos aparecieron en un lugar donde habíamos buscado. Yo busqué muchas veces en ese lugar. Ahí no estaba esto. Pero como la oración, Dios la responde. Tenemos al Dios que escucha y al Dios que habla y al Dios que responde. Él respondió. Este es otro testimonio para la gloria del Señor Jesucristo. No tuvimos que gastar miles de dinero. Aquí mucho el dinero para cualquier fotocopia, para cualquier gestión. No tuvimos que hacer nada. Dios hizo un milagro. Desde Suiza les habla el hermano Alberto Monsalve y les mando un abrazo fuerte en el nombre del Señor Jesús. Y adelante, hermanos intercesores. Adelante en la oración. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana Luz Marina, y un abrazo. Y le amamos en el nombre de Jesús. Gracias. Dios les bendiga.